Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y bueno, bienvenidos. Bienvenidos a este estudio de hoy. Gracias por las oraciones, gracias por la oportunidad de compartir juntos la palabra. Y hoy el tema de hoy se titula Separación y Divorcio. Y pretendemos pues abordar todos estos puntos que debemos comprender en este tiempo a la luz de la Biblia. ¿Sí? Y hay unas preguntas que siempre uno, por lo menos que me pasaron, ¿no? Como para introducir el tema, para orientarnos hacia dónde debemos llevarlo. Y son las siguientes. ¿Es permitido el divorcio? ¿Bajo qué condiciones? Pregunta número 2. ¿Cómo queda la situación de los que se divorcian? Número 3. Si un hombre maltrata a su esposa, pero no ha sido infiel, ¿puede ella dejarlo? ¿Puede divorciarse? ¿Puede casarse de nuevo? Entonces, bueno, ahí justamente vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Vamos a leer varios versículos y a partir de los versículos vamos a encontrar el mensaje que Dios tiene en relación a ese tema, para que podamos comprender realmente cuál es la verdad de Dios a este respecto. Entonces, bueno, el primer texto que tenemos aquí es de 1 Corintios 7:39, el cual dice: la mujer casada está atada a la ley mientras su marido vive. Mas si su marido muriere, libre es de casarse con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Entonces fíjense que aquí se nos está diciendo que solamente hay un lazo que tiene la mujer con su marido. Y eso es una ley. Pero cuando el marido muere, ella queda libre para casarse con quien quisiere. Entonces en este caso, ¿qué encontramos? La ley que nos ata como casados. Y que hay una oportunidad no decirle así, sino que esa ley, ese lazo, queda abolido cuando existe la muerte de uno de los cónyuges y la mujer queda viuda. Entonces puede casarse de nuevo, con tal que sea en el Señor. Esta parte es fácil de entender. La parte difícil es con los siguientes textos, porque entonces han habido diversas tradiciones al respecto. Vamos a leer Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 es una de las leyes de Moisés, o sea, de los que Dios le dio a Moisés para poner orden en el pueblo. Y allí dice, en el versículo 1 y el versículo 2, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, dice mi versión, en otras versiones dice alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, carta de repudio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces aquí está diciendo que la carta de divorcio, el divorcio, permite, o sea, anula ese lazo que se creó en el matrimonio y le permite además volver a casarse con otra persona. Eso es lo que dice Deuteronomio 24, 1 y 2. O sea que esa era parte de las leyes que Dios dio a Israel. O sea, está permitido el divorcio y el nuevo casamiento. Por eso que tenemos que estudiar toda la Biblia, ¿no? No solamente un versículo y a partir de un versículo sacar una conclusión, sino tomar todos los textos al respecto y llegar a una conclusión armoniosa. Esto también ya lo había ampliado antes en Deuteronomio capítulo 22. El Deuteronomio capítulo 22 también habla de lo mismo, pero ahora es en el contexto de la noche de bodas. O sea, lo que hemos leído en el Deuteronomio 24 es un resumen. En Deuteronomio 22 va a ser un más detalle de esta situación. Dice a partir del versículo 13, dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciere, o sea, después de haber consumado el matrimonio la aborrece, y le pusiera algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama y dijere: esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces aquí, en el versículo anterior, en Deuteronomio 24, habla en general alguna cosa torpe, alguna cosa indecente.
En 22.3 se está especificando que cuando en la noche de boda el hombre dice: no estaba mi esposa virgen. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Versículo 15. El padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la moza a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le pone algunas tachas, la tacha de algunas cosas, diciendo: no he hallado tu hija virgen. Empero he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. O sea, aquí no da mucho detalle, solamente dice las señales de la virginidad. Entendemos que en el contexto donde fue dado esta ley, ellos sí sabían a qué se referían esas señales. Esa sábana probablemente se refería a manchas de sangre de la menstruación. En general, lo que está colocando es una evidencia, ¿no? Dice entonces el versículo 18: entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le han de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. O sea que había esta ley en contra de una falsa denuncia. O sea, la falsa denuncia era tachar a la mujer de una cosa indecente siendo mentira, con el objetivo de ¿qué? De lograr divorciarse, de darle carta de divorcio y quedar libre. Entonces, en ese caso, la ley establecía esta pena: un castigo, piezas de plata, y dice además un decreto: no podrá despedirla de todos sus días de su vida. O sea, ya no podrá ahora divorciarse de ella. ¿Por qué? Porque lo intentó de hacer y ya quedó más bien él retratado como una persona falsa y engañadora. Muy bien. Versículo 20. Versículo 20 nos dice: pero si este negocio, si este asunto fue verdad, que no se hubiera hallado virginidad en la moza, entonces la sacarán a ella a las puertas de la casa de su padre, y la apedrearán con piedra los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de medio de ti. Por eso es que esto era algo muy delicado, ¿no? Denunciar esto. Y porque implicaba la muerte de la persona. O sea, si era cierto, tenía que morir apedreada. Y es algo muy vil de parte del hombre acusarla siendo falso solamente con el objetivo de él casarse con otra mujer, porque estaba haciendo un falso testimonio que involucraba la muerte. Por eso entonces era el castigo. El castigo era que ya no podía entonces despedirla, ¿no? Ahora luego, a partir del versículo 22, dice, más general, dice: cuando se sorprendiera alguno echado con mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. O sea, está el castigo por el adulterio, la fornicación. Cuando fuéremos a virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad, si se echare con ella, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedra. Y morirán la moza porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás al mal del medio de ti. Bueno, entonces, en general, vamos a decir que realmente el punto de el divorcio y lo que nos compete va hasta aquí, va hasta el versículo 22, Deuteronomio 22, que fue cuando leímos, hasta ahí. Si resultó que de verdad la mujer fornicó en casa de su padre y engañó en el matrimonio. Hasta allí, hasta el versículo 22 tiene que ver con el tema que estamos mencionando, ¿no? Entonces, bueno, en estos son los versículos más claros que hablan sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesús llega, Jesús, ¿qué hace? Es la pregunta. ¿Anula esto o lo corrige? ¿O qué es lo que pasaba? Bueno, fíjense que aquí no se especifica, como ya hemos dicho, vamos a recordarlo. En el Deuteronomio 22 sí se especifica que la única causa por la cual el hombre pudiera repudiar a una mujer era porque
le encuentra algunas faltas, ¿no? ¿Qué falta? No la halló virgen. Entonces podía repudiarla, pero claro, el repudio en este caso involucraba la muerte de la chica, de la mujer. En Deuteronomio 24 no especifica y no implicaba la muerte, porque en Deuteronomio 24 dice que era una carta de divorcio, o sea, no era un apedreamiento. En el Deuteronomio 22 el divorcio ocurría por la denuncia y era cierta, era un apedreamiento, quedaba entonces viudo básicamente. En cambio, en Deuteronomio 24 no hay apedreamiento, pero hay una carta de divorcio que le permite a la mujer casarse con otro hombre. Y por supuesto al mismo hombre también. ¿Qué dice Jesucristo cuando llega? Bueno, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 31. Allí Jesús especifica y corrige el abuso y la perversión que se había hecho de Deuteronomio capítulo 24. En Mateo 5, 31 y 32 Jesús dice: también fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. Así que Jesús aquí en Mateo 5, 31 está citando Deuteronomio 24 y está diciendo, si la repudia, eso fue lo que se les dijo. Ahora, yo os digo, versículo 32, yo os digo, dice Jesús, que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. O sea que Jesús no prohíbe esto de la carta de divorcio que permite casarse de nuevo. Jesús lo que prohíbe es la perversión del texto, donde se usa para cualquier causa, para cualquier cosa, cualquier torpeza. O sea, una mujer quemó la comida, una mujer se vistió incorrectamente, una mujer hablaba o se comportaba de una forma que desagradaba al marido, y el hombre tenía entonces autoridad para divorciarse de ella. Y entonces, claro, esa mujer, para repudiarla, perdón, y esa mujer repudiada quedaba entonces indefensa, nadie se iba a casar con ella, y quedaba pues allí. Jesús viene a corregir eso. Jesús viene y dice, solamente es posible el repudio y darle carta de divorcio cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, cuando hay infidelidad a los votos matrimoniales, infidelidad sexual, ¿no? Estábamos hablando. ¿Y esto qué implica? Bueno, que Jesús no prohíbe, sino que corrige. No anula la ley, sino que le da el verdadero sentido que debía tener el texto. Esto también queda más claro cuando, o sea, esto aquí en Mateo 5 Jesús solamente lo lanza a modo de cápsula. En Mateo 19, ante una pregunta que le hacen al Jesús, los fariseos, entonces él sí explica con más detalle este punto. En Mateo 19, a partir del versículo 3, encontramos esto. Se llegaron a él los fariseos y le probándole, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense que esa era la pregunta, orienta y da a entender que esa era la práctica que tenían ellos. Repudiar a la mujer por cualquier causa. Cualquier causa. Ya no era solamente la fornicación o la infidelidad o algo indecente, no, era cualquier causa. Y como ya dijimos, la condición de la mujer quedaba terrible. Jesús corrige eso y aprovecha la pregunta para hacerlo. Versículo 4, Mateo 19, 4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, conclusión, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que aquí está Jesús primero presentando el propósito al principio. Jesús va a la creación, Jesús va al Edén, al propósito original, y le dice: este fue el propósito original del matrimonio cuando fue hecho. Y el propósito de Dios es que quedasen juntos. Y el hombre no tiene potestad para separar lo que Dios unió. O sea que este sería otro punto en el cual el hombre se ensoberbece sobre Dios cuando pretende separar lo que Dios unió.
Entonces, claro, ese comentario hace surgir la pregunta de los mismos fariseos. Versículo 7. ¿Por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla entonces? O sea, ¿por qué vino eso? Entonces, el versículo 8 Jesús responde: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que Jesús aquí aclara que tenemos que diferenciar entre el propósito original de la creación y lo que Dios permitió por medio de Moisés. Ahora, aquí Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. O sea, este permiso no fue porque era el plan de Dios o porque Dios había cambiado de propósito. Esto fue por la dureza del corazón de los israelitas que estaban con Moisés. Y la dureza de corazón significa la no conversión. O sea, significa alguien que tiene el corazón duro, es que no ha nacido de nuevo, que no está convertido, que no está susceptible de la influencia del Espíritu Santo. Entonces, en ese caso, Dios estableció este permiso. O sea, es una medida de contingencia, no es un propósito original de Dios. Sin embargo, Jesús viene a corregir esa medida de contingencia. Él dice, yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, a menos que sea por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. O sea, aquí Jesús entonces especifica mejor aún que cuando alguien se divorcia legalmente de su pareja, y obviamente las leyes de los hombres le dan el divorcio y le permiten casarse de nuevo, pero ese divorcio no ha sido basado en una fornicación, en un adulterio, en una infidelidad sexual, esa persona permanece casada, aunque el mundo o las leyes del mundo le hayan dado el divorcio y le permitan casarse de nuevo. Y entonces aquí Jesús está diciendo en el versículo 9 que ambos quedan en adulterio y viven en adulterio hasta que disuelvan esa unión ilícita. O sea, no está permitido divorciarse y casarse de nuevo a menos que sea por la fornicación, por el adulterio. O sea que Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Corrige el divorcio por cualquier causa y lo deja a una sola causa, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es el adulterio? Bueno, cuando uno de los cónyuges, tiene un acto íntimo, carnal, con otra persona que no es su pareja, su esposo o su esposa. Cuando hay eso, entonces eso disuelve el lazo. Eso permite que la persona entonces pueda proceder a poner en proceso el divorcio y que le den la carta de divorcio y lo dejen libre para casarse con otra persona. Eso es lo que está diciendo el texto aquí Jesucristo. No hay que buscarle otra explicación más que la que tiene. Y que los discípulos lo entendieron así, que el lazo era indisoluble a menos que hubiese, obvio, fornicación o adulterio. Lo vemos en la respuesta de los discípulos. En el versículo 10 al 12, los discípulos dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, fíjense en el asunto. Ellos lo entendieron que era totalmente distinto a lo que practicaban los fariseos y los judíos de su tiempo, porque dice, bueno, si esa es la condición del hombre casado, entonces no conviene casarse porque uno queda atado a toda una vida. Y si la persona con la que yo me he casado no comete ningún adulterio, ninguna fornicación, yo quedaré totalmente atado para siempre. Entonces, claro, los discípulos lo entendieron y por eso dijeron esto. Y Jesús no los reprende, sino que les aclara también esa posición. Les dice en el versículo 11, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, eunucos, aquí Jesús toma la palabra eunucos para referirse a aquellos que deciden no casarse. ¿Qué es lo que están diciendo los discípulos? No conviene casarse.
Entonces Jesús dice, bueno, no todos reciben eso, no todos son capaces de recibir eso, esa palabra. ¿Cuál palabra? No casarse. Porque, versículo 12, hay algunos que nacieron así, eunucos del vientre de su madre, es decir, algunos que nacieron, podemos interpretar la palabra no solamente físicamente, sino psicológicamente. Hay gente que tiene esa facultad de no sentir la necesidad de casarse desde el nacimiento. Dice Jesús, hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, hay gente que decidió tomar el voto de no casarse. Es una decisión. Aquí dice Jesús, en este caso es una decisión. Se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos, para no tener ningún lazo, ningún problema. Pero Jesús dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, esto no es un mandato de Dios. Porque más bien dice, sean honrosos en todo el matrimonio, y Dios mandó a Adán y Eva a que se casen, a que se fructifiquen y que se multipliquen sobre la tierra. Ahora, el punto en sí de este capítulo, la importancia es que Jesús, como repito, Jesús aquí clarifica y deja todo bien claro. No hay ninguna otra razón que permita el divorcio que la infidelidad de un cónyuge cometiendo fornicación, adulterio, cometiendo un acto sexual con otra persona que no es su esposa o su esposo. Si no ha ocurrido eso, ya no hay ninguna excusa. No hay excusa no que no nos entendemos, que tenemos incompatibilidades irreconciliables, incompatibilidad sexual, maltrato. Ninguna de esas cosas es excusa para divorciarse y casarse de nuevo, para obtener la carta de divorcio que le permite casarse de nuevo. No. Y obvio que lo dice Jesús y no podemos decir, bueno, pero es que Jesús vive en una época y no ocurrían estas cosas. No, acordémonos que todo lo que el Señor dijo, siendo el Hijo de Dios, siendo tan omnisapiente como su Padre, sabía todo lo que iba a ocurrir y sabía que esas situaciones se iban a dar, y Él pudo haber aclarado todo esto para las generaciones futuras, pero no, lo dejó allí, dando a entender que esa es la única razón, la única causa para obtener una carta de divorcio y casarse de nuevo. Y es aquí donde Jesús, es que, repito, tenemos que entender como los discípulos lo entendieron, que la condición del hombre con su mujer casado es de un lazo indisoluble. No es que alguien, oh, ya no te quiero, ya se nos murió el amor. Bueno, puede ser que se haya muerto el amor, pero el lazo sigue. No hay forma de romper ese lazo. Entonces, bueno, quiero colocarle otros 3 textos más para aclarar, porque algunos, con el ánimo de ir más allá de la escritura, hay gente que, siempre los hay, ¿no? Hay gente que quiere ser más estrictos que Jesucristo, más santos que Jesucristo. Y entonces no se conforman con la palabra de Cristo y quieren inventar normas y reglas más de las que ya están establecidas. Entonces algunos toman esto y dicen y quieren manipular manipular las palabras de la Biblia. Es decir, gente que se basa en una palabra y quiere a partir de la palabra establecer una doctrina. Esto es, algunos dicen, no, es que dice fornicación. La palabra que dice fornicación, por lo tanto, la única razón es la fornicación. Y la fornicación únicamente significa cuando alguien tiene relaciones sexuales antes de casarse. Cuando ya se ha casado y tiene una relación sexual ilegal, entonces no se llama fornicación y adulterio. Con lo cual, cuando Jesús dice aquí, la única causa de divorcio es la fornicación, quiere decir que se refiere cuando la única causa de divorcio es cuando alguien tuvo relaciones antes de casarse, cuando no llegó virgen al matrimonio. Pero si después se casaron, no hubo ese problema. Pero después alguien es infiel, como está cometiendo adulterio, y Jesús habló de fornicación, entonces esa persona no tiene derecho a divorciarse en ese caso. O sea, es una elucubración y una teoría que elaboran sobre una falsa metodología de estudio bíblico. Pero para que lo veamos, vamos a explicarlo. Primero, la falsa metodología consiste en asignarle a una palabra un solo significado. Es decir, en este caso, bueno, la palabra fornicación solo
significa esto, únicamente significa esto, no importa. Entonces, como solo significa eso, esa es su interpretación. Vamos a mostrar que eso es una mala metodología, porque en la Biblia, una palabra, en la Biblia, diferentes significados se expresan con la misma palabra, y no hay una palabra para cada idea distinta. Aquí tenemos el ejemplo: fornicación es lo mismo que adulterio. Tenemos por lo menos 3 textos que lo demuestran. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Fíjense aquí, está haciendo una identidad de palabras, porque está diciendo que hay una fornicación. ¿Cuál es la fornicación que hay en Corinto? No es que 2 jóvenes que no están casados tienen relaciones sexuales. No, está hablando de un joven o de un señor o de un varón que está teniendo relaciones con la mujer de su padre, o sea, con una persona casada. Alguien diría, entonces es adulterio. No, o sea, sí, pero en la palabra se le llama fornicación. En Corintios 5:1 se le dice fornicación. Ese adulterio que está cometiendo es una fornicación. O sea, es un sinónimo. Otro versículo, 2 de Reyes 9:22, hablando de Jezabel, que obviamente sabemos que Jezabel estaba casada con el rey de Israel, con Acab. Sin embargo, mira lo que Jehú dice de Jezabel. Viendo a Joram, a Jehú le dijo: ¿hay paz, Jehú? Él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Fíjense, está hablando de que Jezabel estaba fornicando. Pero si se le da la interpretación que la gente tiene, o que la tradición le quiere asignar, entonces no se pudo haber dicho fornicación, porque Jezabel estaba casada. Tenía que haber dicho con los muchos adulterios de Jezabel. Pero no, dice fornicaciones, porque son sinónimos. Y Oseas 2:2 también dice lo mismo: pleitead con vuestra madre, pleitead porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Está interesante porque este texto, Oseas 2:2, está acusando a esta mujer que está haciendo las dos cosas. Las dos cosas. Entonces fíjense, según el concepto de que algunos le quieren colocar a la palabra fornicación, fornicación solo la cometen las personas que no están casadas. Y adulterio solamente la cometen las personas que están casadas. O sea que una persona no puede cometer las dos cosas a la vez. O comete fornicación o comete adulterio. En este caso se plantea, se establece que la misma mujer está cometiendo las dos cosas a la vez. Está cometiendo fornicaciones y adulterios. Con lo cual vemos una vez más que es un sinónimo. Y aquí lo que están haciendo es enfatizar la pecaminosidad de esta mujer. Entonces, bueno, ya con eso se destruye la teoría falsa, la falsa interpretación de la Biblia y la tradición de esta palabra, cuando se muestra que es lo mismo adulterio que fornicación. O sea, lo que está enfatizando Jesús es que se puede dar carta de divorcio si ha habido una infidelidad. Otro texto. Ahora vamos a otro punto. Ahora vamos a leer el punto donde se nos dice en la palabra, se establece en la palabra la solución para esos casos que se han mencionado. En el caso que se ha mencionado, pero si hay un maltrato físico, si hay algún otro problema irreconciliable en el hogar, ¿cómo entonces hacemos? ¿Vamos a obligar a la mujer, en este caso, o al hombre, a vivir con un cónyuge que o lo está maltratando, o no cumple con su deber, o tienen grandes problemas, grandes discusiones? ¿Qué se hace en ese caso? Ok, aquí está la respuesta. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, a partir de allí, hasta el versículo 16. A los que están juntos en matrimonio, dice el apóstol Pablo, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. El 11. Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Aquí está la clave, en este versículo, que nos dice que hay un estadio intermedio, que no implica el divorcio,
que no implica la carta de divorcio y la oportunidad de casarse de nuevo, pero que sí implica una separación. Porque dice, si se aparta la mujer de su marido, se puede apartar. No dice las razones, pero da la puerta abierta. Lo que sí establece Pablo, que inspirado, es que aunque si se apartó, se tiene que quedar sin casar. Si se apartare, que se quede sin casar. O sea, puedes separarte de tu marido, puedes separarte de tu mujer, por la razón irreconciliable que tenga. No es el plan, no es el ideal. Pero si ha habido algún problema que no se puede solucionar, sepárense. Pero dice, no te puedes casar de nuevo. O sea, lo que permite casarse de nuevo es que tengas legalmente, ante los ojos de Dios, una carta de divorcio. Y la única razón es que haya habido fornicación o adulterio. Y Dios lo sabe. Y Dios es el juez. Pero si no ha habido, igualmente no se pueden convivir porque ha llegado algún problema que ha afectado y que no se ha logrado solucionar, dice entonces que se apartare, que se separe, pero se tiene que quedar sin casar. Y el apóstol inclusive dice, bueno, y si no puedes quedarte sin casar, entonces dice, entonces reconcíliese con su marido. Y el marido no despida a su mujer. O sea, el hombre no puede despedir a su mujer si no ha habido fornicación. Solamente también puede apartarse, pero quedarse sin casar. Esto espero que lo tengamos, está muy claro en la Escritura y espero que lo tengamos también nosotros claros allí. Ahora va a hablar de otro caso que también es bueno que lo mencionemos y lo leamos. Dice el versículo 12, a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Bueno, aquí, obviamente, infiel no es de infidelidad de fornicación. Infiel se refiere a una mujer que no es creyente, incrédula. Está hablando del caso en el que alguien se casó y después conoció el Evangelio, pero su esposa o su esposo, su cónyuge, no abrazó el Evangelio como él. Entonces la persona, algunos pueden decir, mira, pero ahora todo cambió, ahora es diferente, yo soy otra persona, ya yo no hago lo que hacía antes. Entonces se resiente el matrimonio. Entonces el apóstol dice, bueno, mira, en ese caso no puedes despedir a tu mujer, ni puedes separarte de tu marido. Porque dice el versículo 13, y la mujer que tiene marido incrédulo y él consiente en habitar con ella, no la deje. O sea, ¿cuál es la condición? Tanto ella o él consiente en habitar. El marido consiente, la mujer consiente en habitar con su marido, la mujer incrédula consiente en habitar con su marido creyente, o el marido incrédulo consiente en habitar con su mujer creyente. En ambos casos, no la despida, no lo deje. O sea, si él consiente, si él se da cuenta, mira, ahora yo voy a guardar el sábado, ahora yo no voy a cocinar cerdo, no voy a comer cerdo, no voy a hacer todas estas cosas. Entonces su marido dice, oye, has cambiado, o su mujer dice, oye, has cambiado. Pero bueno, yo igual te quiero mucho y acepto, no te voy a dejar por eso. Entonces en ese caso, el creyente no tiene excusa, no la despida, no lo deje. Porque el marido infiel, dice el versículo 14, es santificado en la mujer. Y la mujer infiel en el marido. O sea que ambos son, el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge que cree. De otra manera vuestros hijos serían inmundas, pero ahora son santos. Ahí está. Entonces tampoco podemos tener la excusa de decir, bueno, yo ahora me hice creyente y como mi esposa o mi esposo no aceptó el evangelio, yo lo dejo. No, porque a veces también ocurren esos casos. La persona dice, bueno, mi pareja no aceptó el evangelio, entonces yo lo dejo y me busco un marido o una mujer en la iglesia que crea como yo. No, señor. Tampoco se permite el divorcio en esos casos. ¿Cuándo sí? Ahí está en la parte final del versículo. Versículo 15 y 16. Pero si el incrédulo se aparta, o sea, si el incrédulo dice, mira, has cambiado, yo no voy a vivir contigo así. Yo me casé con una persona que no era evangélica y que hacíamos todas estas cosas. Ahora has cambiado, eres otra persona, yo no acepto.
y te lo pone. O sea, si tú te metes en esa iglesia, si tú aceptas ese evangelio, yo te dejo, te abandono. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Si el incrédulo se aparta, apártese. Que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. O sea, en ese caso, dice, bueno, sí, ahí sí quedas liberado. ¿Por qué? Porque fue el incrédulo quien, no aceptando tu conversión, decidió separarse, decidió apartarse. Entonces, ¿qué dice aquí? Sepárese. Pero no dice sepárese y quédese sin casar. No dice eso. Dice sepárese porque ya no está el hermano sujeto a servidumbre, sujeto a esa ley, sujeto a ese lazo. Más bien a paz nos llamó Dios. Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, esos son todos los textos bíblicos que nos hablan acerca de este punto, que son muy, muy claros. Y bueno, hemos llegado al tiempo, se ha cumplido el tiempo, hemos hablado acerca de estos puntos y espero que haya quedado muy claro. De todas maneras, vamos a abrir la oportunidad para las preguntas y las respuestas.